Buenos días, mi nombre es Yonimar Árraga y les estaré hablando sobre mis conclusiones en gerencia en tiempos de inflación. No cabe duda que hoy en día la inflación es un fenómeno que amenaza en convertirse en característica permanente en muchas realidades, debido a que se debe adaptar las empresas a este nuevo contexto. Dado este hecho, se debe adecuar la gestión financiera de las empresas para mitigar los efectos negativos de la inflación. No. Nuestro enfoque debería ser el siguiente, convirtiendo la inflación en ventaja frente a la competencia, vale decir, transformando el problema en una oportunidad. Para la empresa, la inflación trae consigo dos problemas fundamentales. Los precios de los insumos aumentan y los recursos financieros se hacen escasos. Para peor, la inflación misma es un fenómeno exógeno, sobre el cual el empresario no puede influir. Solamente puede adaptarse a ello poniendo en práctica una adecuada política empresarial. Para hacerlo es necesario que el empresario tenga pleno conocimiento y comprensión de lo que es la inflación y de sus efectos sobre la empresa. La medida de la inflación es un promedio que a su vez implica diferencias. Según cómo estamos situados con respecto a este promedio, se puede considerar ganadores o perdedores ante ella. A cada empresa le afecta en forma diferente el proceso inflacionario según cuál sea su actividad, el entorno en el que se desenvuelve y la habilidad de su administración para manejar y enfrentarse a la situación. Cuando se generaliza sobre la inflación, usualmente se llega a conclusiones erradas o equivocadas. En conclusión, lo único en común que tienen todas las empresas es la necesidad de revisar su actitud ante la crisis. Los problemas financieros que emanan directamente de la inflación son: 1. La reducción del margen de rentabilidad real por la venta de productos. 2. Los mayores costos y gastos debido al incremento continuo de los precios de bienes y o servicios. 3. Necesidades crecientes de efectivo para financiar los mayores requerimientos de capital de trabajo del negocio aparejada a una creciente escasez del mismo. Usualmente la empresa reacciona a los efectos de la inflación de tres maneras. Ante la pérdida del margen de rentabilidad real se opta por reajustar los precios o cambiar la mezcla de ventas. Ante los mayores costos y o gastos se opta por reducir algunos costos y racionalizar otros. Esto también se encuentra en problemas de desabastecimiento. No se hace fácil negociar precios con los proveedores y ante la pérdida del poder adquisitivo las demandas salariales se incrementan. Por otro lado, el propio fisco crea una mayor presión tributaria, frecuentemente obligando a la empresa a pagar impuestos sobre utilidades ficticias, convirtiéndose la atribución en confiscatoria. Y además, ante las necesidades crecientes de capital, se opta por intentar una mejor administración y por conseguir recursos adicionales. Este financiamiento complementario no es fácil de obtener, ya sea de entidades financieras de proveedores, de no compras a crédito de los propios clientes mediante descuentos por pagos o en el contexto inflacionario. Los dueños de la empresa se muestran renuentes a efectuar inversiones adicionales. Además, se da una contracción temporal del mercado de la empresa. Se presta una limitada capacidad financiera para asumir nuevos programas de mercadeo y efectuar cambios en los sistemas de distribución. Se intensifica la oferta dirigida al consumidor final, dándose una marcada concentración del mismo en el mercado. Y ante el aumento de precios aparece un sustituto de muchos productos y se corre la escala de consumo al orientarse hacia bienes de menor cuantía. Esto se da particularmente en propiedades inmuebles, vehículos, artefactos eléctricos, entre otras cosas. En conclusión, podemos decir que debido al alto costo de los inventarios y la incertidumbre respecto a las ventas, los inventarios se contraen y el resultado insuficiente para atender los pedidos de los clientes es muy mala. La publicidad se vuelve más racional que emocional. Para el consumidor, cada compra se convierte en una inversión en el contenido de la publicidad para hacer más de oferta que la imagen. Otro aspecto que se debe tener en cuenta en el manejo personal, este manejo cobra una importancia sin precedentes. Los problemas más graves del margen de los financieros son en el campo de las relaciones humanas. La crisis hace que el personal reclame un manejo más paternalista por parte de la empresa, haciéndose necesario mejorar las comunicaciones dentro de ella.
En el campo financiero se dan una serie de cambios con respecto a los esquemas convencionales. En la carga financiera cobra una importancia singular cualquier decisión por tomar en venta logística, producción estatal, dinero, recursos caros y escasos. Generalmente, el contexto inflacionario es cambiante por excelencia. Con mucha frecuencia lo que ayer fue bueno, hoy es malo. Y mañana volverá a ser bueno. En esta situación en lo que uno tiene que permanecer es el cambio. Hace falta tener claros los criterios y contar con los elementos de juicio necesarios para lograr que las políticas empresariales se adapten con la mayor flexibilidad posible a un contexto en constante transformación. Cuando los impuestos se incrementan significativamente en periodos inflacionarios y su efecto lo nota principalmente la empresa, esto sucede en los cambios rápidos. En el paso de la evolución gradual, una empresa se afianzaba o desperdiciaba el mercado dentro de un lapso largo. En condiciones de inflación nos encontramos con que negocios anónimos logran un crecimiento vertiginoso y empresas de reconocida trayectoria y solvencia entran en problemas y liquidan en poco tiempo. En inflación, la historia empresarial se forma irrelevantemente como medio para pronosticar el futuro del negocio. Asimismo, la elaboración de las estrategias empresariales se ve limitada por distorsiones en la información financiera. Lamentablemente, la información histórica pierde relevancia y se convierte en un elemento de confusión para la toma de decisiones empresariales. Se hace necesario reformar los estados financieros de la empresa para que reflejen la inflación y la devaluación. En cuanto a las épocas de variación de precios, encontramos versiones opuestas en una misma pregunta. Si se pregunta a un gerente financiero o empresario cómo crees que le afecta la inflación, vale decir si su empresa gana o pierde ante el aumento de precios. Un grupo de estos ejecutivos responderá que ganan con la inflación, pero otro grupo opinará que pierde y cada uno de ellos tendrá su propio juicio de valor para justificar su particular percepción. La verdad es que, profesionales y técnicas, ninguno de los grupos sabe que a ciencia cierta qué es lo que sucede con la empresa, pero cuando el grupo que piensa que se está ganando se da cuenta que no es así, será demasiado correcto a los costos, de forma que tal no permita recuperar los valores invertidos, ya sean edificios, maquinarias, equipos, entre otras cosas. Es decir, reponer lo invertido con una capital que tenga idéntico poder adquisitivo, dejando de lado los avances tecnológicos. En conclusión, en la realidad sucede todo el tiempo. Los precios se incrementan constantemente por la disminución del poder adquisitivo de la moneda. En consecuencia, los costos históricos del activo fijo son falsos y sus cargos y resultados resultan insuficientes. Que el activo fijo sea afectado por el cambio de valor de la moneda depende principalmente de su velocidad de rotación. Como es sabido, denominamos activo fijo aquellos bienes que la empresa adquiere con el objeto de lograr su objetivo y no con el ánimo de revenderlo, o cualquier equivaldría a deshacerse de su capital de trabajo. Esta partida tiene dentro del activo el índice de rotación más bajo. Algunas empresas comparan este tipo de activos y lo usan durante 5, 10 o 15 años. Por ese motivo, el balance general no se refleja en su valor en términos de la moneda actual, sino en los de la moneda al momento de su adquisición. En conclusión de todo esto, existe también otra razón que hace que la base de la evaluación del activo fijo sea de gran importancia para las empresas. Según la actividad de la empresa, el activo fijo puede ser porcentualmente hablando de un monto de importancia muy pequeño o muy grande. En las empresas industriales donde son más importantes y lógicamente su mayor es su incidencia en los resultados a través de la depreciación. Cuando se contabilizan los activos de acuerdo con su costo histórico, se están evaluando con el transcurso del tiempo y parcial del aumento con los precios, seguidos tomando como lo que es el valor asignado de los libros, que tiende a alejarse cada vez del valor actual.